No sé si ya ahí pueden ver, licenciado, y si me escucho. Sí se ve y se escucha bien. Ok. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo número 5 y nuestro proyecto lleva por nombre Ecomuni. Entonces, como primero que nada, una breve introducción al proyecto y cómo inicia el proyecto. Eh, el proyecto nace de reconocer que actualmente la gestión de los desechos sólidos es un desafío tanto para Guatemala como para el resto del mundo, que requiere de la implementación de estrategias sostenibles. En la búsqueda de la implementación de estas estrategias, Guatemala cuenta con el Acuerdo Gubernativo 164-2021, que establece algunos lineamientos para la correcta clasificación y disposición de los residuos. Sin embargo, la mayoría de municipalidades en Guatemala enfrentan dificultades para implementar el acuerdo debido a que ya sea que no tengan recursos técnicos para hacerlo o porque la población del municipio no tiene la conciencia ambiental necesaria o la educación ambiental necesaria para poner en marcha las indicaciones que establece el reglamento. Eh, Derivado de esto y bajo este contexto, Ecomuni surge como una iniciativa de proyecto dirigida específicamente al municipio de Santa Catarina Pinula. Y el objetivo o propósito del proyecto es promover la adecuada separación de los desechos sólidos a través de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, con un programa que permita promover la educación ambiental y brindar el conocimiento sobre los reglamentos y las disposiciones que establece el acuerdo. Vamos a iniciar con alguna información base. El municipio de Santa Catarina Pinula cuenta con 10 zonas, 16 aldeas y 5 caseríos. Para el 2028 tiene una proyección de 89,000 habitantes. Para el año 2025, Santa Catarina Pinula tiene aproximadamente 88,000 habitantes. La mayor parte de los residuos que genera el municipio se destinan al vertedero de la zona 3 de la ciudad de Guatemala, que recibe aproximadamente 3,200 toneladas de desechos diariamente. Adicionalmente, como un dato interesante que encontramos dentro de nuestro diagnóstico, es que tan solo el 4,5% de los residuos municipales son reciclados. Luego, algunos antecedentes. Como les indiqué, la mayor parte de los residuos generados por el municipio son destinados al vertedero de la zona 3. El vertedero de la zona 3 recibe alrededor de 300,000 toneladas de basura al año. De estas, 1,700 toneladas se reciben diariamente de los municipios, como por ejemplo el municipio de Santa Catarina Pinula, entre otros como San Miguel Petapa, Villanueva o Misco. El acuerdo surge entonces debido a la producción de desechos, que es de alrededor de 1 libra de basura al día por persona, que termina en vertederos clandestinos o sin clasificar, y que esto no permite su eh, correcta clasificación o puede derivar en contaminación de ríos, lagos y lagunas. Derivado de esto es necesaria la correcta clasificación de la basura y por esto surge el acuerdo y derivado del acuerdo el proyecto. Algunos antecedentes que logramos encontrar es, por ejemplo, el proyecto Amati Recicla, llevado a cabo en Amatitlán. Este proyecto promueve la educación ambiental y la cultura de reciclaje. Cuenta con el apoyo de algunas empresas privadas, como por ejemplo el Grupo AGE, pero también está apoyado por la Municipalidad de Amatitlán. El proyecto consiste en promover el reciclaje en los niños, específicamente relacionado con el grupo AGE. La idea es que los niños cuentan con basureros o grandes contenedores dentro de las escuelas y después de cierta cantidad de botellas de plástico recolectadas por los niños en las escuelas, el grupo AGE hace un canje de esas botellas plásticas por un escritorio hecho con material reciclado. Y las botellas que recolecta el grupo AGE son posteriormente utilizadas dentro de su propia producción de botellas. La identificación del problema es que las disposiciones que establece el acuerdo
pueden ser difíciles de comprender y de aplicar para las municipalidades. Esto derivado también de que cada municipalidad tiene características y desafíos específicos y no existe una solución única para implementar el acuerdo. Además de eso, muchas municipalidades carecen de las herramientas necesarias para concientizar a la población sobre el cumplimiento del acuerdo y como resultado el desconocimiento de este puede derivar en sanciones tanto para la municipalidad como para los recolectores de basura. Por esto, nuestro mercado objetivo son los alcaldes y consejos municipales, así como los técnicos y funcionarios municipales, especialmente aquellos que se dedican a la gestión ambiental o la implementación de proyectos dentro del municipio. Los beneficiarios van a ser la población del municipio de Santa Catarina Pinula, y entre nuestras posibilidades de solución está principalmente el promover programas de concientización y educación ambiental para que las personas aprendan a separar correctamente los desechos, fomentando una cultura de reciclaje y la reducción de la cantidad de desechos, específicamente de tipo inorgánico o plásticos y poliestireno, que es Duroport, de un solo uso dentro de la comunidad y que esto derive en una mejora de la calidad de vida de la población del municipio. El proyecto entonces responde a una falta de iniciativas dirigidas específicamente al municipio, pues como dije anteriormente, el acuerdo puede derivar en muchas aplicaciones, no existe una única forma de aplicación del acuerdo, pues cada municipio tiene características y necesidades diferentes. Además existe una necesidad urgente de capacitar a la comunidad sobre la correcta separación de los desechos generados en los hogares. Esta es la justificación del proyecto. Además, el proyecto contribuye al eje Guatemala urbana y rural del Plan Catún, al fortalecer la gestión ambiental en el municipio. Y mediante la asesoría de la municipalidad sobre las estrategias para fomentar la aplicación del acuerdo gubernativo en la población del municipio, también se impulsa una cultura de clasificación y manejo adecuado de desechos. Y esto se alinea con el subeje 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles del Plan Catún, ya que el proyecto busca optimizar la gestión de residuos, minimizar los impactos ambientales y promover la participación ciudadana. El proyecto se divide en un total de 5 fases, las cuales son planificación y diagnóstico, diseño y desarrollo, implementación y ejecución, monitoreo y evaluación y el cierre. Buenas noches, compañeros. Voy a seguir con la presentación. Vamos a hablar acerca de lo que es el estudio de mercado o cómo nosotros lo planteamos para el proyecto. Básicamente el estudio de mercado se centró en, primero, analizar los datos de la población y de las comunidades que existen en el municipio de Santa Catarina Pinula. Sobre lo que mencionaba María José, hablamos de un número de habitantes que ronda los 90,000, que es el estimado. En 2018, cuando se hizo el censo, se estimó que eran 80,582, pero viendo las proyecciones que tiene el INE para el 2025, se estima que es alrededor de los 90,000, de las 90,000 personas. Por lo cual nosotros estábamos analizando que con esos números y con esos datos podemos llegar a estimar que si el proyecto que nosotros estamos proponiendo llegara, aunque sea a afectar a un 50% de la población, estaríamos hablando de que llegaría a 45,000 personas. Cabe mencionar que dentro de los puntos fundamentales a analizar de por qué la población sí tendría o podría necesitar de este proyecto es por su carácter o el factor normativo que existe relacionado con el proyecto. Llegué al haberse suscrito este acuerdo para poder clasificar la basura, pues ya existe un reglamento también que a su vez le está asignando estas labores a las municipalidades, por lo que el proyecto tendría una calidad y es muy importante que
las municipalidades tengan un eje en el cual se van a centrar para poder aplicarlo. La demanda directa que tendría el proyecto se centraría en las municipalidades y también en los hogares, porque según el acuerdo existirían multas que rondarían de 1 a 40 salarios mínimos dependiendo de la gravedad de la infracción. Tenemos que mencionar que las clasificaciones que se establecen es primero la orgánica, después la reciclable y la no reciclable. Este estudio sirve básicamente o es una herramienta para medir el éxito del proyecto y permite comprender las necesidades, expectativas y el nivel de conocimiento de los involucrados. Los involucrados directos serían tanto las municipalidades como las personas. Se calcula que hay alrededor de 20 hogares en el municipio y que hay un promedio de 4.5 personas en cada uno de estos hogares, teniendo en cuenta de que, según estudios, así como lo mencionaba la compañera, que cada persona en Guatemala produce 0.47 kilogramos a 1. Que sería el equivalente en libras, a 1.4 libras de basura, pues podríamos estimar ahí la cantidad de basura que se genera solo en este municipio. La otra parte del estudio del mercado nos habla sobre factores económicos que son sumamente importantes tenerlos en cuenta, como podría ser el costo de implementación o el costo de la separación de los residuos. Porque cabe mencionar que las municipalidades no tienen la capacidad de llevar a cabo este reglamento porque no existe infraestructura tampoco. Y los hogares no están acostumbrados a mantener una separación de la basura, o al menos no se había llevado a cabo un reglamento para poder normar esto. Otro factor que pudimos analizar dentro del estudio de mercado es que pues hay un nivel también logístico que va a tener que verse dentro de lo que son las capacidades de la municipalidad, que era lo que les mencionaba anteriormente, cómo echar a andar este programa cuando no se tiene la infraestructura y no se tiene la capacitación como tal de los actores que van a tener que estar al tanto de cómo se aplica en su municipio, porque las multas también van hacia las municipalidades. La otra parte sería que pasaríamos al otro tema. No sé si podemos pasar. Ahí, en el análisis ambiental. Gracias. Bueno, uno de los puntos claves que veíamos cuando hicimos este trabajo es que al poder determinar cuáles son los puntos fundamentales de por qué se echó a andar este acuerdo, es que mucho giraba sobre la contaminación del suelo y la contaminación del agua. Se habla sobre la contaminación de los ríos, básicamente, que conectan con los basureros, como lo mencionaba María José. Y podemos mencionar que los desechos que se generan pues llegan a estos ríos, llegan al agua, llegan al suelo, contaminan el suelo. Los lixiviados que genera la basura, pues, o que se generan en los vertederos, pueden contaminar incluso las aguas subterráneas. También podemos ver que contamina el suelo porque los patógenos que se generan alrededor de la basura, incluso el mal olor y la descomposición de la basura, pues puede afectar todo lo que serían acuíferos que nosotros sabemos que están bajo tierra, ¿no? Es común que, por ejemplo, cada vez que se instala una residencial o algún tipo de torres de edificios, pues ellos ya sea contratan lo que es el agua del municipio, pero también ellos en algunos casos pues cavan sus propios pozos y de ahí extraen el agua que después se les provee a las personas que van a vivir ahí, pero
si tenemos en cuenta de que el agua ya está contaminada, pues no sería como de una buena calidad. El impacto que tendría el proyecto en la salud, por ejemplo, sería de que al verse uno de los efectos es que se prolifera mucho lo que son los mosquitos, las moscas, existe la exposición a contaminantes que puede causar problemas respiratorios, dermatológicos y problemas de salud en general. Eh, Vamos a pasar a lo que es cuáles son los residuos y desechos sólidos más comunes. Dice que en este reglamento, en el reglamento como tal del Acuerdo Gubernativo 164/2021, se establece las normas para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes en Guatemala, y su objetivo principal es promover la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, así como la disposición final adecuada. Este reglamento establece las responsabilidades de los generadores de residuos, las municipalidades y otras entidades involucradas en la gestión de residuos. Existía anteriormente lo que era la ley de protección, o existe todavía la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Esta ley, pues, en su momento, que fue el 86, pues ahí podemos encontrar los principios fundamentales que se utilizaron para poder darle paso al Acuerdo Gubernativo 164/2021. Después de esto podríamos pasar, para hacerlo un poco más corto, el análisis es al estudio administrativo. En Santa Catarina Pinula se analizaron 3 unidades, que son las familias, las que son generadoras de residuos, las empresas recolectoras y la municipalidad, que son los actores fundamentales en el proyecto. El estudio abarcó aspectos que son socioeconómicos de las familias, como las condiciones de salud, el saneamiento de los hogares y la capacidad familiar para la gestión de residuos sólidos comunes. Podemos hablar sobre el tipo de organización que administra el proyecto. Pues nosotros, para poder echar a andar este proyecto, pues se analiza que, como no seríamos nosotros los que lo echáramos a andar, sino sería un proyecto que lo podría poner en marcha una municipalidad, se utilizarían fondos municipales, también subsidios y fondos del gobierno central, ya que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales también está proponiendo de alguna forma a las municipalidades unirse con ellos y hacer algún tipo de alianza que podría ser tanto económica y también, al igual que como nuestro proyecto lo indica, sería la capacitación de los agentes para poder echar a andar este proyecto. Existirían incentivos para reciclar, los cuales pues, llegarían más que todo a los hogares, y principalmente cómo adoptar y adaptar la normativa a los hogares y a las municipalidades, ¿verdad? Pasaríamos al siguiente punto, que es el estudio legal. Buenas noches. Siguiendo con el estudio legal, el proyecto debe cumplir con diversas normativas nacionales e internacionales para garantizar su operatividad dentro del marco legal. Tenemos las leyes generales. Tenemos el artículo 97, que establece el derecho a un ambiente sano y la obligación del Estado de velar por la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Tenemos el decreto 12-2002, que define la autonomía municipal y las responsabilidades de las municipalidades en materia ambiental y de gestión de residuos sólidos. Luego tenemos el decreto 6886, que es el marco normativo general que regula la protección ambiental y establece sanciones por contaminación. Y las regulaciones específicas, que tenemos el Acuerdo Gubernativo 164/2021, que es la base del proyecto, donde establece las obligaciones de las municipalidades en cuanto a la clasificación de residuos sólidos. Luego nos vamos a pasar a lo que es el estudio financiero. El estudio financiero es una herramienta que nos va a ayudar a tomar decisiones, ya que en esta se muestran los costos de las fases
a aplicar en el proyecto. En nuestro estudio financiero tenemos los costos de organización, que son las reuniones y presentaciones, ya que nosotros al tener el estudio vamos a presentárselo a la municipalidad en donde nos vamos a reunir y hablarles y presentarles para que ellos conozcan sobre el trabajo. Luego tenemos los costos de administración, los sueldos y honorarios. Tenemos a 3 personas por 3 meses con un monto de 9,000, un diseñador por 3 meses también, por un monto de 10,500, los capacitadores, que van a ser los encargados de dar las charlas, los talleres, ya que ellos van a estar con mucha información sobre lo que es el tema ambiental, con un monto de 9,000 quetzales. La publicidad y propaganda, en esta se abarcan varios puntos, como lo es el diseño de campaña, adaptación de materiales, impresión de materiales, vallas publicitarias, volantes informativos, reuniones, campañas de divulgación en redes sociales, presentación de resultados y expectativas, con un monto total de 16,500. Luego los costos de operación, que tenemos los talleres. Esto esperamos abarcar 10 zonas del municipio. Tenemos refrigerios, materiales educativos y combustibles, por un monto total de 20,900. La papelería y útiles, que tenemos bolsas, basureros, rótulos, útiles y enseres de oficina, y los imprevistos que pues no sabemos qué puede llegar a pasar en el proyecto, que le dejamos un monto de 2,000 y a los demás 6,200. Por lo tanto, el costo total de nuestro proyecto son de 80,000 quetzales. Cabe mencionar que nuestro proyecto es social, entonces los únicos gastos que nosotros vamos a cubrir como grupo serían los costos de organización, que es donde les vamos a ir a presentar a la municipalidad, y esos costos correrán por nuestra cuenta. Gracias. Gracias por la exposición. No sé si se encontrará Catherine Obando. Sí, licenciado. ¿Tú me puedes indicar cuál es el propósito del proyecto Economuni, perdón? Sí, nuestro propósito es que podamos clasificar la basura, y para que la gente aprenda a reciclar lo que es la basura, para no estar ¿cómo decirlo? Desinformado cómo clasificar la basura y desecharla correctamente. Gracias. Y para usted, pues, ¿cuáles serían los resultados esperados del proyecto a la hora de implementar? ¿Cómo dijo? Disculpe. ¿Cuáles son los resultados esperados del proyecto? Pues los resultados es que logremos que la gente aprenda a reciclar la basura. Gracias, Catherine. No sé si se encuentra Freddy. Sí, licenciado. ¿Me podría indicar qué indicadores se utilizaron para medir el éxito del proyecto? Ya, mire, básicamente, se contempla la población, la cantidad de habitantes del municipio, ¿verdad? Y el porcentaje de adopción que pueda llevarse a cabo en el proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, como se estima una población de el 90% con 81,000 personas, habitantes,
¿verdad? Podríamos considerar una fase exitosa con un 80%, ¿verdad? Que sería más o menos 72,000 personas, ¿verdad? Y en un 50% pues sería la mitad, ¿verdad? 45,000, ¿verdad? Este sería un indicador muy importante, ¿verdad? Ya que pues nos ubica en el éxito que pueda tener el proyecto, ¿verdad? Que su destino final prácticamente es el buen manejo de los desechos para que los mismos pues, no vayan a parar digamos, afluentes de ríos o parques, ¿verdad? Que contaminan el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, básicamente creo que este sería uno de los indicadores más importantes, ¿verdad? Gracias. Se encontrará Claudia a Janel. No se encuentra la compañera de ustedes. No, licenciado, y ya escribí y no me responde. Ok. Entonces, María Ciprano. Ciprano lo escribieron, yo creo que es Cipriano. Galicia. Tampoco se encuentra. Que anda en una capacitación y donde está no hay mucha señal. Ah, ok. Entonces, esta es para todo el grupo. No sé quién la va a responder. ¿Cuáles son los riesgos identificados para el proyecto Comuni? María José, ¿quieres responder? Nosotros identificamos diferentes riesgos, pero por ejemplo los riesgos sociales está, que para mí creo que son los más importantes, por ejemplo la resistencia de la comunidad al cambio, ¿verdad? Nosotros estamos proponiendo que la municipalidad incentive la educación ambiental y la correcta clasificación de desechos. Sin embargo, este es un hábito que las familias no tienen, ¿verdad? Y una acción que no están acostumbradas a realizar en casa, que es la correcta clasificación de los desechos antes de sacar su basura, para que ésta sea recogida por los recolectores. Entonces encontramos la resistencia de la comunidad al cambio, la falta de la participación de la comunidad o de los ciudadanos, por ejemplo, a los talleres que nosotros estamos promoviendo, riesgos para la salud de los trabajadores, también algunos riesgos técnicos es que encontremos alguna falla en los sistemas de recolección, porque ellos también son parte de la cadena de recolección de la basura, ¿verdad? Los recolectores, y que también nos encontremos en el incumplimiento de alguna norma ambiental, por ejemplo, y algún riesgo económico podría ser también que encontremos dificultades para el financiamiento del proyecto, debido a que el proyecto es completamente social y debería ser financiado en su 100% por la municipalidad, ¿verdad? De pronto encontramos alguna dificultad en el financiamiento del mismo o alguna falta de motivación de la municipalidad para invertir en la infraestructura que necesita el proyecto para poder ser llevado a cabo. Gracias, María José. No sé, licenciada, si tiene alguna intervención. Gracias Edson, gracias al grupo que nos acaba de exponer. Vamos a dejar ahí esa parte entonces, tal vez solo como recomendación, y que creo que no han de haber sido el único grupo, traten de mejorar como profesional la parte de exposiciones, porque muchos de ustedes solo estuvieron leyendo. Entonces no quise interrumpir en el momento, pero sí no me podía quedar con el comentario de... en algún momento incluso algún profesor me dijo, y se los comparto para ver si eso les motiva de alguna manera, que cuando uno a una audiencia le lee lo que la audiencia misma está viendo, es como que le está diciendo al otro que no es capaz de leer. Entonces, el propósito de las presentaciones es, pues, el inicio, que ustedes puedan dar los aspectos más relevantes del documento,
puesto que el documento ya lo tenemos Edson y yo, sino que lo que ustedes tenían que resaltar. Que no quede solo como un llamado de atención para ustedes, sino que en general, porque sé que otros grupos hicieron lo mismo, pasan al frente y pasan a leer diapositivas o pasan una hoja y demás. Lamentablemente no estuve ese día de exposición presencial para hacer comentarios desde entonces, pero insisto, como profesionales les sirve que no estén atenidos a algo por escrito. Les estaba ahí tratando de apurar un poco porque quería abordar algunos temas, estoy ya dejando de lado las exposiciones. Por un lado, nos acaba de llegar a los docentes una instrucción que para el 1 de mayo ya debíamos de haber tenido cargadas las zonas. Entonces, en función del poco tiempo que tenemos y con el propósito pues de poder agregar o completar hasta cierto punto nuestro contenido del curso, lo único que les voy a pedir para completar propiamente el proyecto es lo siguiente, para que tomen nota. No lo voy a proyectar, no lo voy a escribir, ustedes por favor tomen nota. Uno, entendería yo que ustedes desde la parte de oferta y demanda me identificaron, creo que me decían 40,000, no sé qué usuarios o un potencial ahí de demanda que les puede dar a ustedes una referencia de los ingresos que podrían obtener si pusieran a la venta o si pusieran en funcionamiento su inversión. Ojo, independientemente de que se vaya a vender y es un proyecto privado, o que si es un proyecto social y se vaya a dar gratis, llamémoslo así, el beneficio que le genera a la persona receptora de ese proyecto sí va a ser equivalente al valor del servicio o del bien que se está generando. Entonces, los ingresos ustedes los toman como que fueran proyectos privados. Bueno, vamos a vender 40,000 máquinas de no sé qué a tal precio. Se estima que en este año vamos a ganar tanto. Y como los costos ya los tenían ahí anotados, pues pueden hacer una pequeña aproximación de cuál podría ser la ganancia o los flujos que ustedes tengan. Entonces, aquí voy de partida del estudio de mercado, identificar esos ingresos potenciales si no los han identificado y abordar cualquier indicador del capítulo 5 que su información les permita. Es decir, les permite sacar un estado de resultados porque ustedes tienen costos de este tipo, de ingresos de tal cuestión, háganlo. Les permite sacar el flujo efectivo, háganlo. Les permite sacar el banco, háganlo. Si no les permite, no los voy a poder poner a correr con eso. Solo insisto que quiero por lo menos la parte de ingresos. Ese es un punto. Y lo otro, no más de 2 páginas de conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones y recomendaciones tienen que haber al menos una por cada uno de los estudios que tiene el proyecto. Entonces, en el sentido técnico, se concluye que, no sé, es necesario la importación de tales máquinas porque no hay en Guatemala. En la recomendación, bueno, hay que considerar que debido al contexto económico global, está todo este tema de la guerra comercial con aranceles y eso podría poner en riesgo el desarrollo del proyecto, qué sé yo. En el estudio de mercado, bueno, se identifica que la oferta es mínima y que hay una demanda potencial de tal o cual servicio. En el estudio legal, tal cuestión, y así sucesivamente por cada uno de los estudios que ustedes incluyeron, una conclusión y una recomendación. Entonces, ¿eso qué les va a ocupar? Yo esperaría no más de 4 páginas adicionales a la versión del proyecto que ustedes tienen, para que me lo puedan presentar seguramente a más tardar el martes de la otra semana. Por lo mismo que les digo que pues nos acaban de notificar que el jueves eso ya tiene que estar cargado. Entonces yo la nota total del proyecto la baso en la primera revisión que se les pidió, que cargaran el documento y demás, en las exposiciones, pues algunas las escuché a distancia y las que vimos el día de hoy, y en esta presentación de la última parte anexada, digamos, o incluida la versión final del documento. Eso sería lo que va a basar la nota de proyecto. ¿Dudas con esta primera instrucción? Lice. No, licenciada. Ok, gracias, Livni y María José.
Licenciada, yo tenía, bueno, dos dudas. La primera es que no alcancé a escucharle completamente la primera instrucción que dio, que creo que dijo que partiéramos del estudio de mercado. Esa parte no la terminé de escuchar, pero escuché por ahí que era como que los posibles beneficios que podíamos recibir si el producto o servicio salía a la venta, creo yo. Y no sé si podría repetirlo, si fuera tan amable, y si escuché bien, no sé si eso también aplicaría para los proyectos sociales o solamente para los que no son sociales. Ok, repito, entonces, me está costando un poco por temas siempre de salud, entonces perdón si ahí les hablo un poco fatigada y demás, pero lo importante es lo siguiente, les voy a poner el ejemplo. El estudio de mercado tiene oferta y tiene demanda. Les decía al otro salón, imagínense que su proyecto es una panadería y que la oferta es que solo hay una panadería en todo el sector. Y en cuanto a la demanda, bueno, había un estudio en el que dice que todo el sector consume pan. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hay poca oferta, hay mucha demanda. Por lógica microeconómica de lo que ustedes como economistas ya dominan, saben que eso implica un desequilibrio, que hay una demanda potencial de qué sé yo cuántos panes diarios, y si esos los quieren vender ustedes a 50 centavos, quiere decir que en un año ganarían tanto. Esa es la lógica del estudio de mercado para poder determinar una demanda potencial y con eso identificar cuánto podrían ser los ingresos que ustedes van a tener. Eso es lo primero. Lo segundo es que les decía, no importa si es social o si es privado. Todo siempre tiene un costo y todo siempre tiene un beneficio. La diferencia es quién va a asumir el costo y quién va a ser el que va a recibir el beneficio. ¿A qué me refiero? Si esa misma panadería que yo les estoy diciendo se pone en práctica y es de ustedes la panadería, el beneficio, las ganancias, los ingresos les queda a ustedes. Pero si esa panadería es una panadería social como los comedores sociales que existen o existieron, entonces una persona va a recibir un pan que no va a pagar por el pan, no va a pagar esos 50 centavos del pan, pero sí va a recibir algo que tiene un valor de 50 centavos. Entonces, independientemente que me los pague o no, ese es el valor de lo que está siendo beneficiado desde la perspectiva social. Entonces, la misma lógica que les dije para determinar ingresos, lo único que cambia es la interpretación, porque uno es como lo que va a ser los ingresos del productor privado o individual, y lo otro es como los beneficios de la comunidad a la que va a ser, valga la redundancia, beneficiada con el proyecto. Eso es lo que se está pidiendo, más las conclusiones y recomendaciones de cada estudio. ¿Sí? Gracias, licenciada. Ok. Entonces, eso es en cuanto al proyecto. Ahora, lo otro que quería abordar también desde ya, considerando el tiempo que tenemos, no sé cuándo empiecen exámenes finales, pero si me están pidiendo zonas para el 1 de mayo, eso quiere decir que la semana del 4 de mayo en adelante probablemente ya empiece finales. ¿Cuál es el escenario entonces? Que solo tenemos las 2 clases virtuales de esta semana y una clase presencial de la otra semana, porque recordemos que el jueves pues ya es 1 de mayo, es feriado, ¿verdad? Entonces, en esas 3 clases que vamos a hacer, voy a pasar muy brevemente sobre el contenido teórico que va a ser para el final. Anoten entonces, en el final va a haber una serie teórica, una serie relacionada con su proyecto y una serie práctica. Serie teórica va a venir capítulo 19 de vaca urbina. Capítulo 19 de vaca urbina. Y adicionalmente, yo recuerdo que desde el primer día yo les di a ustedes los enlaces de los libros en el programa, en la página del curso y demás. Y ahí estaba de evaluación social de proyectos. Si no fuera el caso, que lo dudo, aquí está el nombre, aquí está el autor, evaluación social de proyectos de Fontaine, Pearson, de pueden tomar una captura y demás. Y aquí de este libro sería el capítulo 1. Nada más el capítulo 1. ¿Por qué? Porque si bien algunos conceptos de estos son de repaso, como qué es la formulación, qué es la evaluación, el estado de prefactibilidad, factibilidad, eso ya lo vimos. Hay una parte aquí donde retoma algunos elementos y me dice, por ejemplo,
La producción, o sea, que ustedes logren implementar lo que van a hacer, esos son costos. Pero el consumo, que es más o menos lo que les estaba explicando con el pan, ese es el beneficio. Entonces, como que empieza a transformar los mismos conceptos que hemos venido manejando, pero ya les da ese enfoque social. Entonces, en teoría del examen final, solo voy a incluir capítulo 1 del libro de Fontaine y capítulo 19 del libro de Vaca-Urbina. Siguiente punto. Les decía, va a venir una serie del proyecto. Entonces, ¿qué podría hacer? Seguramente les ponga, no sé, cuál es el objetivo del proyecto de ustedes, en qué consiste el proyecto de ustedes, o no sé, a cuánto ascendía la inversión necesaria para la realización del proyecto. Alguna pregunta clave del proyecto. ¿Y por qué? Porque se supone que todos trabajaron igual, todos conocen el proyecto, todos me podían explicar en qué consiste y para qué están programando esa posibilidad. Creo que lo voy a hacer de 15 puntos, digamos 10 puntos teoría, 5 puntos de esta parte de proyecto, y los 15 restantes van a ser un caso. Y yo se los decía, yo ya en los exámenes finales no me gusta que se pongan a hacer cálculos o que estén corriendo, qué sé yo. Yo lo que necesito saber es si comprendieron el curso. Y entonces, ¿qué puede venir? Me voy a inventar un caso, pero ya para el viernes, digo yo, les presento uno ya más formal de a lo que les estoy diciendo. Entonces yo voy a colocar el mismo ejemplo de la panadería. Bueno, se hizo un estudio de mercado y se determinó que en la zona 12 solo hay una panadería y que toda la zona 12, que se compone de tantos habitantes, comen al menos 2 panes diarios. Que el precio del pan que han pagado son 60 centavos al día y que estarían dispuestos a pagar eso aproximadamente. Que se quiere colocar una panadería y vamos a necesitar un horno con tales características o tecnología que viene de China, por ejemplo. Y que la normativa solo me pide una licencia sanitaria y tal cuestión. De esa cuenta se considera que tales son los ingresos, estos son los gastos, estos son los valores previstos después de impuesto, ¿verdad? Las utilidades previstas después de impuestos, estos son los flujos netos, y con eso se estimó que este es el valor actual neto, o esta la TIR, por ejemplo. Ahí están todos los datos. Ahí está un mini proyecto de lo que ustedes hicieron. ¿Qué les pido? Que me den conclusiones del estudio de mercado, que me den conclusiones del estudio técnico, del tema legal y del tema económico. O sea, más o menos por ahí van a ir las preguntas. Entonces, ¿qué podrían decir del estudio de mercado? Que según los datos hay una demanda insatisfecha, que hay una demanda potencial. ¿Qué podrían decir del estudio técnico? Bueno, yo les puse aquí la idea de que voy a traer el horno de China. Entonces, consideraciones de que el tema comercial a nivel mundial puede afectar la importación de ese horno o incrementar los precios por el tema de aranceles, qué sé yo, y se recomienda, no sé, la compra de un horno o buscar un horno en las inmediaciones, algo así. En el estudio legal, que se verifique si hay algún otro tipo de permiso, no sé, no les hace sentido que solo sea la licencia sanitaria, o que tienen que pedirle a los panaderos que todos se hagan tales exámenes. No sé, estoy dando ejemplos al azar, pero es para que vayan entendiendo. Y en el estudio financiero, bueno, yo sé que para eso hay parámetros más específicos. Entonces, si yo tengo un valor actual neto que es positivo, entonces se supone que yo puedo aceptar el proyecto. Ay, perdón. Mientras que si es un valor actual neto que es negativo, entonces según lo que ustedes ya entendieron, saben que no se está ni siquiera recuperando la inversión, entonces el proyecto no va. Que si la TIR es un valor menor que la tasa mínima aceptada de rendimiento que pedía eso, seguramente eso también va a afectar, no sé. Pueden haber distintos elementos, ustedes tienen que ir al libro, tienen que repasar cuáles son esos criterios, tienen que entender cuál es la conclusión principal de cada uno de los estudios y eso va a ser el caso. Entonces ahí como que no hay un contenido mínimo, es que ustedes repasen, por eso dentro de su propio proyecto, el agregar la conclusión y la recomendación de sus distintos estudios es ya un ejercicio de poner en práctica ese análisis de casos que va a venir en el examen final.
¿Dudas? ¿Se comprende entonces cuál va a ser el contenido a evaluar en el final? Sí, licenciada. ¿Sí? Ok. Entonces, insisto, yo espero que desde esa perspectiva les vaya mejor. Muchos de los estudios son bastante intuitivos, lo técnico, la parte de tecnología, la parte de la capacidad de la planta, qué sé yo, lo de mercado, lo de oferta y demanda, y lo tendrían que saber porque es algo micro. Los parámetros del estudio económico, ahí mismo se los da el libro, el que nos da más información es la BAN, por ejemplo, y así sucesivamente, y ya esos son 15 puntos por solo haber prestado atención o por leer bien el caso. Los otros 5, digamos, que yo esperaría que sean regalados, es el proyecto que ustedes hicieron, y entonces 2 capítulos más para preguntas teóricas que ya vieron cómo son, más de son falso y verdadero, algo pues más sencillo hasta de calificar para yo poder darles notas lo antes posible. Y la idea es que por favor se preparen, más aquellos que andan bateando un poco el son. Trataré, insisto, no ser tan estricta con el tema del proyecto, pero pues ahí sí que tampoco puedo ser tan permisivo, ¿ok? O sea, entonces ahí yo espero que con el proyecto algunos se nivelen, pero pues no se van a confiar. Esa es la intención. Entonces, si no hay más dudas, nos vamos a quedar así el día de hoy. Solo les hago la salvedad que este viernes, por lo mismo que tenemos poco tiempo, yo sí me voy a conectar con ustedes. O sea, nos toca clase, creo que a primera hora, de los 2 salones. Entonces, no va a ser asincrónico como hemos estado trabajando los viernes anteriores, sino que sí vamos a y probablemente va a ser un caso similar a lo que les expliqué. Entonces, me quedo hasta ahí. Fue un gusto saludarlos y pues platicamos entonces el día jueves. Feliz noche a todos. Gracias, licenciada. Igualmente, feliz noche. Noches. Buenas noches.